aparecer un cuadrito de que si están de acuerdo, ¿ok? Si están de acuerdo, pónganle que sí, para que sigan enlazadas en la sesión. Me parece que si no, nada más les quita la camarita o algo por el estilo. Si alguien tiene alguna dificultad, nos dice, ¿eh? Ujú. Y pues bueno, en la cuarta sesión vamos a hacer un cierre simbólico, de la participación de este taller, pero aún así se va a quedar la semana para seguir desarrollando actividades sugeridas, ¿no? Aquí, hace ratito me estaba encontrando una reflexión de un señor que se llama Tony Robbins. Quiero hacer esa aclaración ya habiendo dicho lo anterior. Mm, usamos referencias de todo. Todo el mensaje que nosotros consideremos útil nos llega de un montón de lugares. Aquí, a mí lo que me gusta es no estar peleado con ninguna perspectiva, con ninguna creencia, ya sea religiosa, o espiritual, filosófica, o bueno, postura filosófica, o mucho menos con las cosas sustentadas por la teoría. Entonces aquí vamos a utilizar lo que nos sirva, vamos a tratar de sacarle todo el jugo que podamos, ¿no? Y hace ratito, mientras estaba viendo unos detalles técnicos aquí de la sesión, me topé justamente con una cita de un señor que se llama Tony Robbins, que él es coach y también le entra la parte de la espiritualidad, pero va más como a los temas de productividad, ¿sí? Y él mencionaba, los líderes pasan 5% del tiempo en el problema y el 95% del tiempo en la solución. Cuando nosotros hablamos de temas de desarrollo personal, a veces es inevitable el enfocarnos como en lo que ha pasado, que no hemos querido, en lo malo, en lo que no hemos hecho bien, en lo que nos ha costado trabajo. Y es importante que tengamos ese punto de reflexión. Pero más importante es que a partir de eso nosotros vayamos desarrollando estrategias para encontrar esas soluciones que en algún momento dado no fue posible encontrar. O que sentimos que nos hacía maraña en la cabeza. Entonces, bueno, abundando un poquito más en el tema de la perspectiva holística, estoy tomando como referencia básicamente dos autores básicos, que es el señor Wilhelm Reich, papá de la psicocorporal, y el señor Rudolf Steiner, que hizo una cosa que se llama biodinámica. Y le digo cosa para no encasillarla en algún tema de conocimiento, porque precisamente lo que estamos buscando aquí, o lo que estoy buscando al mencionar específicamente esos dos autores, junto con otros que vamos a estar revisando, es que entiendan que muchos de los pensadores más efectivos a lo largo de la historia no se han enfocado solo en un tema, sino que han tocado todas las dimensiones del ser humano, en, y a partir de ahí han sintetizado conocimiento. En el caso de Steiner, por ejemplo, con la biodinámica, a él se le conoce como esotérico, pero realmente fue una persona que trabajó en temas sociales y la biodinámica se presenta hasta en la agricultura, que incide pues en la dimensión física de la gente, en la productividad, en la alimentación, en el sustento básico de la vida, ¿no? Entonces, bueno, por el lado de Reich, pues también él es psiquiatra, él estuvo en el círculo de Freud, pero de repente él se da cuenta de otras cosas, quiere compaginar con otro tipo de conocimiento, estuvo muy en contacto con conocimiento oriental, de hecho él hablaba a veces de chakras incluso, ¿no? Y también por ahí le llamó la atención la ingeniería, hizo una cosa que se llamaba el acumulador de Orgón, tenía un cañón con el que deshacía nubes, ¿no? Y eso podría sonar más a fantasía o un mito detrás de la persona, pero realmente aquí lo importante no es tanto las cosas puntuales que se hicieron, sino la exploración que tuvieron ellos, ¿no? Em, entonces, bueno, tenemos por ahí
esas referencias, ¿no? Y hablando de áreas de actividad humana, lo primerito que tendremos que estar, pues ahora sí que conscientes de esa información, es que como seres, independientemente de la fuente a la que nos refiramos, pero casi siempre vamos a encontrar tres cosas. Somos seres físicos, somos seres sentipensantes, o que tenemos una dimensión abstracta de la existencia que no es tangible, que no se puede tocar, y que la hemos definido como espíritu, como alma, como mente, como emoción, pero está ahí, siempre está presente. Del lado de lo físico, que les mencionaba antes, pues tenemos todas nuestras necesidades biológicas, tenemos todos nuestros ciclos, todo lo que nos ancla a este plano de la existencia. Y por el lado de la interacción, son nuestras relaciones con nuestro entorno, incluidas cosas, seres vivientes y otros seres humanos. Entonces, por ahí pudiéramos alargar la lista, pero realmente no nos sirve de mucho, porque todo lo podemos encasillar en esas tres. Todo esto que le estoy diciendo se los voy a mandar por escrito, para que no se preocupen si nos vamos un poco por las ramas ahorita. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que más o menos, ya entendiendo que tenemos esas tres dimensiones, también siempre tenemos las mismas áreas de actividad. Y como actividad es todo lo que hacemos en lo que estamos en este plano. Me refiero desde el momento del nacimiento o la gestación hasta el momento de nuestra muerte. Y entonces por ahí, pues tenemos el área interna, todo lo que compete a nuestra relación con nosotros mismos. Después nos vamos a la dimensión familiar, a nuestro entorno más inmediato. ¿Con qué personas interactuamos? ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Quiénes son nuestros hijos? Tenemos la parte social, donde ya se extiende nuestro campo de interacción. Tenemos lo laboral y lo productivo, que tiene todo que ver con nuestra capacidad creativa. Y tenemos la parte espiritual o trascendente. ¿Qué otras reflexiones vienen a partir de toda esta experiencia en este plano de existir? También hay que tomar en cuenta que estas 5 categorías o 5 áreas están atravesadas por la dimensión emocional. Todo lo que es sentimiento y pensamiento, todo lo que nosotros elaboramos a partir de lo que vamos interactuando. Por la dimensión física, o sea, a lo que me refiero es, estas 5 áreas están atravesadas por las 3 dimensiones que les describí hace ratito. Entonces, lo interno está atravesado, o sea, ¿cómo me siento yo conmigo mismo? ¿Cómo me procuro? ¿Cómo me alimento, hago ejercicio, me tomo mi descanso? ¿Cómo produzco? O sea, bueno, no produzco no ahorita, pero también cómo me siento al respecto de eso, tiene que ver con lo emocional, con lo físico y con la interacción que tengo en ese momento. ¿Cómo me llevo con mi familia? ¿Cómo me comporto con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos, con mi familia extendida? También está atravesada por esas 3 dimensiones. Y también mi capacidad de crear en este mundo está atravesada por esas 3. Entonces, bueno, pues eso básicamente va a definir la manera más o menos fluida en la que interactuamos con el entorno y con la demás gente. Ahora, dentro de esta perspectiva, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces ya entendemos que tenemos estas dimensiones, ya entendemos
que tenemos las áreas en las que nosotros vamos desarrollándonos, pero nos congregamos en este tipo de actividades porque a veces sentimos que no estamos desarrollando del todo o de la manera en la que quisiéramos en alguna de esas áreas, en alguna o en todas o en algunas cuantas. Ujú. Entonces ahí es donde viene la pregunta. Bueno, una, primero, ¿cómo identificamos en dónde nos sentimos limitados? Y la segunda es, ¿qué decisiones tomamos a partir de ese conocimiento? Ujú. Y ahí es donde la reflexión es bien importante. Ajá. Cuando nosotros hablamos de crecimiento personal, de desarrollo humano, de holismo, de espiritualidad, de un montón de términos que se nos entrecruzan, ¿sí? Siempre hablamos de procesos de conciencia, pero no conciencia entendida como, la conciencia ya, la que quiero obtener, ¿no? Como lo que en Occidente entendemos como la iluminación o el nirvana del que hablan esos locos allá de la India, ¿no? Sino conciencia como la atención que le ponemos a las cosas en el día a día. Ujú. Aquí también vale la pena mencionar que tenemos un juego temporal, ujú, que no va a sonar a cliché y va a sonar a tarjeta y bueno, a meme de Facebook, ¿no? Pero no tenemos más campo de influencia que el aquí y el ahora. Ujú. Entonces, de repente, cuando hablamos de conciencia, hablamos también de regresar toda la energía, todo el esfuerzo al aquí y a la ahora. Ujú. Porque mientras se nos está fugando al pasado con culpas o al futuro con preocupaciones, estamos desperdiciándola. No podemos invertirla en las acciones que nos llevan a transformar desde el aquí y el ahora. ¿Mm? Entonces, bueno, mm, hasta este punto, ¿algún comentario, duda, reflexión? ¿Todo bien? Muy bien, seguimos. Ujú. Entonces, si para volver a puntualizar, tenemos 5 áreas, ujú, y tenemos 3 dimensiones. Y en este punto, a mí lo que me gustaría es invitarles a hacer un ejercicio de reflexión interna. Ujú. Ya más allá de lo que yo les pueda decir, es okey, entendiendo que tenemos estas áreas de interacción, poder identificar cómo me siento en cada una de ellas. Ujú. Que te digas a ti mismo, en este momento de mi vida, en este momento, no hace un año, no hace 5 días, sino en este momento de mi vida, ¿de qué manera yo me siento limitada en mi capacidad de tomar decisiones o de ejercer acción? Ujú. En mi capacidad de tomar decisiones o ejercer acción, por ejemplo, en la primera área, en lo interno, para mí mismo, para mi cuidado personal, en mi alimentación, en mi descanso, mis tiempos de descanso, en el esparcimiento, en la actividad física, en mi tono físico. Ujú. ¿Soy capaz de ejercer acción, de tomar decisiones, o me estoy limitando en alguna manera? Ujú. Y así como esa dimensión, podemos pasar a la siguiente. Ujú. Entonces, tenemos lo interno, ahora tenemos lo familiar. Dentro de mi sistema familiar, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mis familiares, con ese entorno muy, muy inmediato, estoy tomando decisiones. Una, estoy pudiendo tomar decisiones. ¿Sí? Ahora, las decisiones que estoy tomando me están gustando, me siento tranquila con ello y soy, o sea, tengo la libertad de accionar como me gusta. Ujú. Lo mismo vamos a hacer
con la tercera área, con lo social, como vecino, como compañero de trabajo, como ciudadano, como mexicana, como miembro de cualquier colectivo al que pertenezcas, ¿no? Como mujer, como miembro de un equipo. Ajá. ¿Cómo estoy decidiendo y accionando? ¿Me gusta lo que estoy haciendo o me hace sentir mal? Ujú. Y por último, no, por último, todavía nos faltan dos. Eh, en lo laboral, en lo creativo, en mi capacidad de crear para mí mismo y para los demás, en mi capacidad de proveer desde lo material, de solucionar lo que se presenta. ¿Cómo me siento en este momento? ¿Estoy decidiendo? ¿Estoy mm, accionando conforme a lo que decido? Y por último, en mis reflexiones acerca de lo que es importante para la gran colectividad, en, pues podría ser, por un lado, en mi conexión con un orden superior, o por otro, en el legado que dejo una vez que me haya ido. Ujú. Acuérdense que la dimensión espiritual se entiende muy diferente dependiendo con quién platiques y cuáles sean sus referencias. Entonces, si para ti la trascendencia o lo espiritual es de alguna forma, está bien. Solamente la invitación en este ejercicio es a reflexionar cómo me siento al respecto de las decisiones que estoy tomando, ujú, de cómo en el día a día llevo esa área. Entonces, si me han seguido hasta ahorita con el ejercicio y alguien quisiera compartir algo que haya pensado o que haya sentido a partir de esto, puede hacerlo en este momento. Javis, un favor. Sí, ¿Podríamos repetir las 5 áreas, por favor? claro que sí. Y mira, no les traje una imagen, me voy a prevenir mejor la próxima para poder compartirles pantalla. Pero las 5 áreas son la interna, la familiar, la social, la laboral y productiva y la espiritual o trascendente. Te las repito, interna, familiar, social, laboral o productiva y espiritual o trascendente. Muchas gracias. Con gusto. Sí, Brenda. Alfredo, yo tengo una petición más que una pregunta. Sí. ¿Pudieras ahondar un poco más en la diferencia entre el área interna y la espiritual? Es que a mí se me hace así como que no veo bien dónde poner mi línea para poder decir, Oh, ok, bien. Ajá. Mira, la mayor diferencia entre las dos es que lo interno tiene que ver con lo que pasa de tu piel hacia adentro. Ujú. Con, con las sensaciones que se desarrollan o que se presentan a partir de tus interacciones. Ajá. Y no me refiero siempre a las interacciones con la gente, sino lo interno tiene que ver con em, cómo estoy yo sintiéndome en cuanto a lo que hago para mí misma. Ujú. ¿Cómo me visto? Eh, ¿Cómo me esfuerzo en las actividades que estoy desarrollando? Ajá. ¿Cómo descanso? ¿Mm? También tiene mucho que ver con cuestiones más físicas, más fisiológicas. Ujú. ¿Cómo está mi salud en este momento? ¿No?
o cómo es mi historial de salud. La parte trascendente, por el otro lado, tiene que ver más con conceptos generales. Y me atrevo a ponerla hasta el último, porque también, mientras que la dimensión interna es importante para todos, porque tiene que ver con nuestro vehículo, la dimensión trascendente para algunos va a ser más importante o menos importante, dependiendo qué áreas de interés o qué experiencias tengan en su vida. Entonces, con conceptos generales me refiero a si tú tienes una espiritualidad que desarrollas en lo colectivo a través de una religión, va a ser importante para ti. Entonces va a ser importante mi espiritualidad, por ejemplo, si soy católico, porque eso me va a significar ciertas ideas de a dónde me voy cuando me muera, de cómo me tendría que comportar en este plano mientras estoy aquí, de cuál es mi relación que tengo con Dios. Si mi espiritualidad está más enfocada hacia una cuestión natural, ¿no? Es decir, bueno, pues vivimos, nos morimos, a lo mejor hay un orden superior, ¿no? Para mí es importante la relación que tengo con la ecología o con el entorno natural. Eso también es trascendente y es espiritual. A lo mejor quiero trabajar en aportar algo en ese sentido, ¿no? Entonces, lo trascendente y lo espiritual va más por ahí. Mientras que lo interno nos lleva más hacia adentro sin considerar otros factores. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Yo quiero hacer un comentario. Sí. Con la experiencia propia y de muchos pacientes que he visto. La relación interna, sobre todo las personas de mi generación, no la teníamos muy definida. Nosotros teníamos un compromiso social, familiar, de ser productivos, de tener, de ser, pero no ser hacia adentro, sino ser hacia afuera. De la espiritualidad, pues como que ni siquiera la entendíamos, aunque siempre hemos sido seres espirituales. Entonces, a través de los años van entendiendo, al menos fue mi caso, que era muy importante tener una relación interna amorosa, amigable. Y cuando lo empecé a trabajar y lo empecé a tener más amigablemente, por decirlo así, se siente uno más en paz y se siente uno liberado de muchas cosas. Pero tú hablabas en un principio de los introyectos que traemos, que cómo nos pesan en las edades iniciales de nuestra vida. Ese es mi comentario. Gracias. Y gracias por el aporte. Porque sí, definitivamente creo que también o sea, no podemos perder de vista que todo esto está empapado por la cuestión social. Lo que una sociedad considera importante va a ser importante para sus miembros. Entonces, de ahí que, pues sí, tal vez ahorita tenemos más acceso a información, tenemos más oportunidad de reflexionar acerca de esos temas que hace 50 años, cuando realmente el enfoque estaba en otras cosas, ¿no? O no se había desarrollado un interés por la materia. Y por otro lado, también lo que comentas de los introyectos, pues es bien padre cuando te das cuenta que los mensajes que cargas no necesariamente te pertenecen, sino vienen de alguna parte allá afuera y en algún momento decidiste agarrarlos. Alfredo, ¿y ahí cómo hacer para ya no cargar esos mensajes que no te corresponden y que uno los adopta como para sí?
justamente el trabajo en conciencia nos ayuda, fíjate, y te lo voy a decir, ahora sí que, dando un ejemplo de lo que platicamos hace rato, te lo voy a decir con esa perspectiva más de la neotoltequidad, ¿no? Ellos a lo que invitan es a recuperar tu energía. Ajá. Cuando te invitan a recuperar la energía, no están diciendo otra cosa, o sea, no están diciendo nada mágico. Están diciendo justamente eso. Ujú. Dejar de hacerle caso a todo lo que te habían dicho en algún momento. ¿Ah? Cuando tú lo pones sobre la mesa y en tela de juicio, estás dando el primer paso para deshacerte de esa carga. Ujú. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un trabajo de reflexión en conciencia para saber que eso nos está estorbando. Ajá. ¿Cómo le hacemos? A veces lo platicamos, ¿ah? A veces nos llega un mensaje, a veces lo sentimos. Cuando trabajamos en ciego corporal, siempre la invitación es a habitar esa sensación. Ajá. O sea, ¿cómo me siento cuando pienso en esto? Cuando se me presenta esto. Ujú. Si yo estoy peleadísimo con mi hermana, eh, ¿en qué parte del cuerpo lo siento? Ajá. Porque aparte el cuerpo es un mapa. Entonces no es lo mismo si a mí se me aprieta la garganta que si se me aprieta la panza. Ujú. Tampoco son recetas de cocina. No te voy a decir, bueno, esto significa que estás enojado y esto que estás angustiado. Pero sí nos puede dar un mapeo de por dónde nos está afectando lo que estamos sintiendo. Ujú. Entonces, lo primerito es eso, Pati, pues hacer este trabajo de conciencia. Y también creo que vale la pena, pues comentarles esta visión, pues tal vez un poco más personal, ¿no? Pero realmente lo único que nos va a servir es mantenernos enfocados. Ujú. De poco nos sirve cuando nosotros nos damos cuenta de algo y lo dejamos ahí en el tintero. Ujú. Como, pues ya este día tuve una iluminación, ¿no? Se me abrió la conciencia a algo, pero lo dejo ahí y no lo practico. Ujú. Para poder realmente deshacernos de esos introyectos, de esas creencias que se nos han integrado desde afuera, necesitamos hacer ejercicio. Ujú. Y me regreso un poquito a lo que les compartí hace rato de Tony Robbins, ¿no? 5% del tiempo estamos dedicándolo al problema, pero el 95% lo estarás dedicando a las acciones que te lleven a salir de ese problema. Ajá. O de esa situación. Y esos números por decir algo, ¿eh? No soy tan fan de los números. Y es que yo creo que a veces es al revés, ¿no? El 95% lo dedicamos a la preocupación y el 5% a la acción. Así es. Y es que justo ahí nos entrampamos, Pati, porque vamos haciendo eso, ¿no? Pensamos que pensar en el problema nos va a hacer salir de él. Ujú. Y Cuando no porque realmente te lo que vas estamos llenando, haciendo, ajá, llenarte la cabeza de más y más y más y se te hace una bola impresionante. Entonces, la realidad es que a veces en mi caso estoy al revés, ¿no? Es 95% me enfoco al problema y el 5% a la solución cuando debería de ser al revés, ¿no? ujú, Detectar que está el problema, pero finalmente decir si ya lo detecté y ahora, ¿cómo lo vamos a solucionar, ¿no? Y yo creo que eso es hasta en la vida personal, vida laboral, en muchos aspectos. claro. Volviendo a los toltecas, y fíjate, o sea que sí, completamente, porque volviendo a los toltecas, justamente esa propuesta de recuperar energía, es ok, deposítale otra vez, piensa en un evento que te haya afectado. Ujú. Y mientras piensas en ese evento, deposita todo lo que te atrajiste en aquel momento. Que si mi jefe estaba enojado, ujú, y a mí me afectó eso, ok, este es tu momento de devolverlo a un nivel mental, a un nivel emocional. Ujú. Devuélvele eso que no te pertenecía, que era de esa persona, y recupera lo que depositaste.
todo ese enfado que te provocó el evento, ok, o sea, vuelve a reclamar esa energía que le invertiste. Ujú. A eso se refiere con recuperar la energía. O sea, desenmarañarnos, recuperar esas líneas energéticas, esas líneas emocionales que tendimos hacia los eventos del pasado, hacia la preocupación del futuro. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Les voy a hacer una invitación a partir de esto que hemos estado platicando. Como les dije, les voy a volver a poner por el WhatsApp todo esto que platicamos. Para que se quede este ejercicio habilitado y funcionando durante este tiempo. Ajá. Vamos a seguir pensando un poquito en cómo nos estamos limitando en acción o en decisión, en lo interno, en lo familiar, en lo social, en lo productivo y en lo trascendente. Ujú. Y la invitación es a intencionar, ya una vez que hayamos identificado qué nos está haciendo ruido allá adentro. Ujú. Nos vemos, Lina, muchas gracias. Ujú. Una vez que ya hayamos identificado con qué estamos a disgusto, ujú, poner toda la intención para que en estas 4 semanas nos encarrilemos a trabajar. A lo mejor no vamos a tener la solución ahí ya evidente, ya no vamos a estar en el periodo de 4 semanas disfrutando de estar del otro lado de esa situación, o de esas situaciones. Pero sí podemos empezar a desarrollar el hábito. Ujú. Y al final, esa es la importancia de este tipo de trabajo. Quiero ser muy claro en esta parte, no tenemos la solución definitiva a todos los problemas. Nadie la sabe, ni los más expertos ni los más estudiados. Ujú. Porque cada problema es diferente y cada persona es diferente. Ujú. Pero lo que sí tenemos es la posibilidad de agarrar ese esfuerzo, esa energía y enfocarlo a esa solución. Ujú. De apoyarnos unos con otros. Ujú. De poder estar compartiendo y estar en ese reconocimiento de que todos estamos en proceso. Ujú. Entonces, bueno. La sesión no la quiero hacer muy larga. De hecho, pues ya tengo, o sea, ya les he dicho todo lo que les quería compartir el día de hoy. Y a partir de ese momento, pues les dejo el micrófono abierto por si hay más preguntas o comentarios o quisieran compartir algo. Javi, Sí, tía. ¿cuáles son las dimensiones? Las 3 dimensiones que estamos manejando aquí para fines didácticos somos físicos, sentipensantes e interactivos. Ajá. Lo que quiere decir, mira, más simplificado, en psicología somos seres biopsicosociales. Ajá. Bio, porque tenemos una dimensión física, biológica, ujú, dada por la genética desde el momento en que se empieza a construir nuestra primera célula. Ujú. Psico, con todos nuestros procesos, obviamente mentales, ¿no? Y sociales por nuestras interacciones. Ujú. Muy bien. Quedó respondida. Y nada más, ¿qué es estipensantes? Sentipensantes. Y Ajá. pensar, Fíjate que es un término que se nos puso de moda, que al principio no me gustaba mucho, pero que ahora me parece muy, muy agradable, porque engloba lo que en algún momento estuvo separado, ajá, que era sentimiento contra pensamiento.
y a muchos que nos tocó, pues estas últimas décadas, teníamos una batalla campal entre los pensamientos y los sentimientos, y me refiero a nivel teórico, o sea, a nivel discusión académica. Ajá. ¿Qué es más importante? ¿La lógica? Ujú. El desarrollar, a nivel educativo se escuchaba mucho, ¿no? ¿Qué es más importante desarrollar en la gente, en el niño, en el alumno? ¿No? La capacidad de pensamiento científico, de pensamiento crítico, ajá, o la sensación interna, ujú, que durante mucho tiempo incluso estuvo descartado eso. Ujú. Entonces llegar a una palabra maletín, ¿no? O sea, una palabra que englobe a dos conceptos que en algún momento estuvieron contrapuestos, como sentipensares, ajá, nos concilia muy bien esa parte y decir, bueno, tenemos ahí en esa parte intangible del ser, ujú, todo lo que sentimos y todo lo que pensamos, y eso funciona para los mismos objetivos. Entonces de ahí. Muy bien. ¿Tiene Yuri levantada la manita? Sí, la verdad es que quisiera preguntarte algo. Sí. Pues dices aquí que es una perspectiva holística y creo que no me ha quedado muy claro, a pesar de la palabra holística, no me queda muy claro cuál o cómo se definiría de una forma más clara eh, de la perspectiva holística. Oh, bien, bien, gracias. Y gracias por esa aclaración, porque sí, tal vez me faltó ser un poquito más puntual con eso. Holístico se refiere a todo lo que concierne al ser humano. Ujú. A todo. Em, Les voy a poner la raíz lingüística de eso para que tengamos como por ahí esa referencia más académica. Pero realmente holístico significa tomar en cuenta todo lo que nos compone. Ujú. Entonces, por eso hacemos este desglose de las áreas de acción. Ajá. Porque no podemos, y ahí te va el ejemplo práctico, no podemos estar bien en el trabajo cuando estamos pensando que tenemos un problema en casa. Por más que estemos entrenados a hacerlo, ujú, no funcionamos de la misma manera. Yo no puedo estar contento conviviendo con mi familia si me está doliendo la cabeza. Ujú. O incluso, y mamá no te dejará mentir, en el campo médico, eh, pues existen las enfermedades psicosomáticas, ¿no? De repente tenemos síntomas de enfermedades que realmente no están manifestando a nivel físico. Ujú. Pero que nosotros vamos creando a partir de otras situaciones. Ujú. Entonces, este desglose nos sirve para tratar de tener siempre enfocado que funcionamos en estos 5 áreas de interacción, ¿ah? Y en estas 3 dimensiones, ujú, que no podemos despegarnos nunca de ellas. Entonces, no sé si así queda un poquito más claro. Mm, creo que no. No, o sea, ¿te refieres a que holísticamente hablas de un todo en el ser? O sea, sí entiendo la Ujú. parte que me dices, que nos tenemos que em, desarrollar en esas áreas, pero ah, no me queda claro, holístico, ¿te refieres a la parte general de cómo actuamos, cómo nos expresamos, o no me queda, la verdad no me queda claro? Ah, mira, ahí te voy. Te estoy ya abriendo la definición. Ok. Holístico. Así tal cual lo encuentras en internet. Es del todo o que considera algo como un todo. Ujú. Entonces, holístico, en este caso, sería sinónimo de todo. Ujú. Ok.
Y como Ya. todo, ajá, Yo, sí, está bien raro, yo sé que a lo mejor es un poquito inapropiado, pero yo lo busqué, entonces, como mi teléfono está en otro idioma, lo sí. define, dice holismo, dice, es la idea de varios sistemas que deben de ser vistos como un todo, no meramente como una colección de partes. Sería como entonces la integración, que era lo que comentabas hace rato, Así es. como, Ajá. Está muy buena esa definición, Brenda. Sí, sí. O sea, es justo eso. O sea, cómo nosotros vamos incorporando la conciencia que vamos acrecentando. Y en este caso específico, por ejemplo, hablando de sistemas, nosotros vamos teniendo un entendimiento lógico y mental de la información que nos llega. Ajá. Y si esa información podemos incorporarla para que aporte al resultado general, que somos nosotros mismos, ¿no? Entonces se vuelve holístico, ¿no? Ok, sí, me quedó, sí, sí, ya. me quedó Mucho mucho más más. claro. Sí, ajá, a mí también me quedó mucho más claro. ¿Cómo no te hiciste esa pregunta? Ah, qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Graciela. Ah, no te oyes, hay que activar tu micrófono. El otro botón es uno que tiene un microfonito, como una capsulita arriba de un soporte. Gaby, Sí. lo que viene, Graciela. Ok, estoy desde el teléfono de Oscar. Sí. Ajá. Y lo que yo quería aportar nada más es que hace 2 o 3 décadas, cuando se hablaba de holístico, se Sí. hablaba de medicina alternativa, de algo diferente a lo que era la ciencia. O sea, no se hablaba de un todo. Se sentía que era algo separado, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que sucedía es que introyectamos ese concepto erróneo del holístico como algo mágico, más que científico. Ajá. Y Ajá, es o como nuestro deber esotérico. desmitificar esa parte. Y sí, Ajá, esto es lo que prevaleciera el concepto de nosotros. claro. Ah, qué bueno, y qué bueno que sale esa parte porque efectivamente, ¿no? De repente se vincula más hacia lo esotérico, ¿no? O sea, holístico, tal vez hasta sea más fácil pensar en el tarot y en cartas y en la lectura de la suerte, ¿no? Que en algo mucho más práctico o más mundano incluso, ¿no? Pero sí, sí es una buena oportunidad para ir transformando el concepto que tenemos de eso. Sí. ¿Sí, Amaguito? Sí. En alguna línea, el concepto holístico tiene que ver en las 4 dimensiones que hablabas. Ujú. La holística es, nosotros somos un todo físico, o sea, biológico. Y esa parte biológica de lo que somos, también somos una parte psicológica, mental, y al mismo tiempo somos una parte social con una determinación cruzada, y le han agregado un concepto más que es el espiritual. Ajá. Entonces, el concepto todo el concepto holístico es que nosotros somos seres espirituales, biológicos, mentales, todo lo que la psicología de la mente, ¿no? Y aparte separar la parte social de nuestra parte o la parte mental de la parte física o las 3 partes del espiritual. Entonces se dice una visión holística es aquella que no puede separar, no puede verte como ser espiritual al margen de las otras 3, no te puede ver como un ser físico sin las otras 3, no te puede ver como un ser
Espiritual. mental, sin todas. La parte holística es que nosotros estamos determinados por esas 4 áreas y por eso somos un todo, o sea, somos íntegros y una manifestación única de cada una de esas partes. Entonces, todas las disciplinas que se jactan de ser holísticas tienen que ver con que no pueden ver al ser humano en solo una arista, o sea, solo físico, solo mental, solo espiritual o solo social, ¿no? Sino que una visión holística es, tú eres producto de esas 4 dimensiones. Entonces, ya empieza a cobrar más cuerpo todas las disciplinas que tienen que ver con la psicología, con el cuerpo, con lo social o con lo espiritual, ¿no? Muy buen aporte, muchas gracias. Sí, sí, lo define muy bien eso. Muy bien. Ok, ¿alguien más quisiera participar? Ok, bueno, entonces vamos a ir cerrando esta sesión. Les vuelvo a hacer la invitación a esta reflexión, ¿no? Vamos revisando adentro de nosotros mismos qué es lo que nos trae ahí incómodos, distraídos, limitados. Y una vez lo tengamos identificado, vamos a intencionar el trabajar en ello durante este taller. Y me gustaría, de hecho se los voy a poner en el grupo, si eso me lo pueden compartir por mensaje privado, estaría buenísimo, para que toda la retroalimentación que sea necesaria, poder estar al pendiente de ella. Entonces, como les dije, les voy a enviar el documento, ahí van a tener bien desglosadito cuál es tanto esta explicación que tuvimos como la actividad sugerida. Y bueno, pues a partir de ahí vamos platicando cómo se van sintiendo con ello. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, pues de mi parte, el día de hoy sería todo. Una vez más, les agradezco mucho a todos y todas que se hayan integrado al taller, que hayan respondido al llamado y que quieran trabajar en su propio conocimiento y conciencia, y sobre todo que lo hagamos de manera colectiva. Entonces, porque eso nos sirve a todos. Y bueno, pues sin más por el momento, pasen bonita noche. Estamos en interacción en el grupo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Alfredo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Bonita noche para todos. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Donde dice cerrar sesión, ¿no? Salir.